Comunidades, ¿cómo están? Va, Estamos pueblo. en el programa 41, que nos vimos ahorita porque este fue el 41, Así es. con Yacer y Salud Ventura. Salud Ventura. Vamos, obviamente, padre e hijo. Y pues ahora vienen a hablarnos sobre un libro que ellos escribieron sobre esta problemática que hay en el Cerro de la Reina, que ya tiene varios años también. Y pues ahora vamos a estar abordando esta temática. Y pues las personas que ya conocen, Flavio, ¿cómo estás? Carlos, buenas tardes, salud, Yacer, bienvenidos, qué bueno que se dignaron a visitar aquí a Oscuridades. Ya ven que aquí nosotros tenemos el vicio de hacer programas críticos en contra de todos los corruptos o todos aquellos que en sus prácticas cotidianas se hagan llegar de oscuridades, es decir, de corruptelas, de ratonazgos, de todo aquello que esté en contra del género humano. Aníbal, buenas tardes. Buenas tardes, pues me da mucho gusto que estén ustedes aquí. El programa Oscuridades, que ya cumplimos un año, pueblo. Después de Nochistlán, ¿se acuerdan? El 19 de junio, a los 3-4 días hicimos el primer programa llamado La Verdadera Guerra Civil. Y ya cumplimos un año. Y entonces hoy, cumpliendo el año, pues cumpliendo así como ha sido nuestro propósito, darle la voz al pueblo, como a las causas que difícilmente van a estar enarboladas por el régimen o el sistema. Y en este caso, pues sobre el Cerro de la Reina, vamos a hablar con pues, dos activistas, dos defensores de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza y de la ciudadanía, ¿no? A tener ese espacio como muchos en nuestras manos, ¿no? En las manos del pueblo. Entonces, pues les doy la bienvenida, qué bueno que están aquí. Gracias. Y escritores también, ¿no? O sea, además sí. de luchadores sociales, activistas y demás, escritores, porque bueno, este trabajo de haber hecho un libro, pues hay que comentarlo, no cualquiera escribe un libro, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, todos los que critican que este libro, que aquel libro, que este otro libro está feo, esto, lo otro, pues que cuando menos escriban libros también, ¿verdad? Porque a veces es muy fácil que uno diga que este libro está muy feo o que aquel libro no me gustó, diciendo que yo no hago libros, ¿no? Entonces, pues bueno, Sí. Esto también es un trabajo que hay que resaltar, ¿no? Y reiteramos que aquí en Oscuridades, pues bueno, nosotros nos hemos caracterizado siempre por invitar a gente crítica, ¿verdad? Gente que esté sobre todo en contra del gobierno, en contra del sistema, que sean críticos de este acontecer cotidiano que nos tiene como nos tiene. Muy bien, pues vamos empezando, no sé, Carlos, Pues más que nada, primera pregunta, antes de meternos bien en el tema y todo, ¿por qué ustedes sintieron la necesidad de un texto, de un libro que hable de este tema? ¿Cuál es su involucramiento con esta problemática también? Miren, generalmente suceden cosas, acontecimientos sociales, como por ejemplo estaba viendo una fotografía de los globalifóbicos y nadie hizo una relación o una relatoría de los globalifóbicos desde otro punto de vista. Lo que vimos fue la prensa y fue lo que sucedió y lo que nos quieren meter que sucedió. Entonces nosotros decidimos, ya que estaban los actores, tomarlos y empezar a escribir este libro que nos lleve a un acontecimiento del nacimiento de un movimiento social, ¿no? Y generalmente no hay ahorita escritos de esa índole, ¿no? Y más o menos en qué condiciones sociales, diríamos, ustedes como que se inspiran para la temática del libro. O sea, es claro que es digamos, el asunto del Cerro de la Reina, ¿no? Pero bueno, estaría bien que nos explicaran un poquito como los sucesos, ¿verdad? Como este proyecto que es el proyecto Yorka, ¿verdad? Que lo suscita, y un poquito los actores, ¿verdad? Son vecinos, son herreros, son artesanos, son políticos, bla, bla, bla. Sí, bueno, prácticamente como surge el proceso es a partir de una serie de injusticias que se vienen viviendo en el municipio de Tonalá, ¿no? Tonalá es uno de los municipios más olvidados de
de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Al ser un pueblo, un municipio abandonado, ha dado la facilidad a los políticos de hacer un gran uso y disfrute de todos los recursos del pueblo de Tonalá, ¿no? A partir de eso ha habido diferentes movimientos sociales aislados en Tonalá, ¿no? En su momento recuerdo, por ejemplo, la avenida de los 1101 zapatistas, aquí a Jalisco, donde un grupo de jóvenes, incluidos Flavio Pinedo, llevó a Tonalá a este proceso, ¿no? A los compañeros zapatistas a que dieran su palabra y su acercamiento con la gente de Tonalá. Y así ha habido algunos otros procesos. Por ejemplo, hubo quisieron introducir el gas natural Tractebel en una colonia de Loma Dorada, y donde, bueno, los vecinos, específicamente las mujeres y los jóvenes, salían a decir, bueno, ¿por qué quieres poner este gas si no has venido a preguntarnos, si no has venido a consultarnos, ¿no? Y han sido, bueno, diferentes movimientos a mediados de los 80 y los 90, bueno, procesos con espacios para escuelas en Loma Dorada, rutas de camiones que no llegaban hasta Tonalá, entre otros, ¿no? Recuerdo otros teléfonos de México que cobraban LADA de larga distancia de Guadalajara a Tonalá, ¿no? Sí, Internacional, no faltaría. Y bueno, han sido ciertos movimientos sociales que han sucedido y han sido un poco aislados, ¿no? A partir de que se da cuenta la sociedad civil por medio de una página de Facebook que hay un proyecto que se está cocinando en el Cerro de la Reina, la sociedad civil se organiza y hay un proceso muy singular, no antes visto en el municipio, ¿no? Donde le llamamos la megamarcha, porque es la primera marcha de la sociedad civil en Tonalá, donde se juntan aproximadamente 500, 600 personas, y van y se plantan en la presidencia municipal a exigir información y respuestas de por qué en el Cerro de la Reina hay ya un alambrado de púas que delimita una área que antes tenían acceso y ahora lo empiezan a restringir, ¿no? Entonces, prácticamente se da este proceso, y es muy interesante porque los diferentes grupos sociales o que están dentro de la lucha social en el municipio coinciden en esa megamarcha. En esa megamarcha, exacto. Entonces, bueno, quien lo conforma son diferentes grupos de Tonalá, ¿no? Entre unos están el colectivo Tonalá, está Posturas Tonalá, está Ciudadano Activo, no sé, de Derechos Humanos, el Centro Cultural Los Ariles, ¿no? Y algunos actores importantes del municipio, como es Armando, Rebeldía, y una serie de gente que estaba ahí siempre en la búsqueda o en el acercamiento con la sociedad, o en los diferentes injusticias que se dan en el municipio. Y quienes confluyen en ese movimiento, pues es la sociedad civil en general, ¿no? Estudiantes del Centro Universitario de Tonalá, panaderos del centro. De los dos, panaderos del pan y panaderos. ¿A poco? Sí. ¿Cómo estuvo eso, que se acercó gente del PAN? ¿Para llevar agua a su molino o de veras en buena lid?
Yo lo que vi es que desde mi punto de vista quisieron participar y participaron activamente y al final de cuentas se retiraron, ¿no? Y esto ayudó a que las controversias no fueran tan hondas, ¿no? Sí, pues, imagínense. Yo quisiera saber, ya te interrumpí un poco con tu exposición, Yacer, pero ¿cuál es la condición del Cerro de la Reina y qué representa el Cerro de la Reina para quienes habitamos allí, para Jalisco, para México? Sí, mira, la conquista de Tonalá es el 25 de agosto de 1530. En 1530, previo a esto, había una región que se llamaba Chimalhuacán o los hombres que traen escudo. Chimalhuacán tiene 4 hueytlatanazgos, que es Jalisco, Tonalá, Colima y Autlán. Estaba dividido esta parte de Chimalhuacán, ¿no? Entre Chimalhuacán, de estos 4, está Tonalá. Tonalá abarca desde Tetlán, que para ubicarnos está donde termina Mercedes Celis, o la calle, desde ahí abarcaba Temajac, Tlajomulco, Tala, que por cierto dicen que ahí había hombres altos muy gigantes, ¿no? Dice el historiador Anasagasti, ¿no? Que había gente muy alta, gigantes. Entonces, Tololotlán también forma parte del tlatanazgo de Sigualpili, ¿no? Pero ¿por qué Sigualpili es una mujer que reina un poderoso imperio, ¿no? Sí. Algo muy raro, ¿no? Ya que la mujer no había que participar, la mujer estaba para los quehaceres domésticos. Y aquí lo que sucede es que la señora queda viuda, los hijos son menores de edad y por lo tanto quien asume el cacicazgo es Sigualpili, ¿no? Se empieza a correr los rumores de que venían los conquistadores, ¿no? Venían de acá de Michoacán, a Coacalzontzin, lo quemó don Beltrán Nuño de Guzmán, ¿no? Lo quemó para sacarle la lana, ¿no? Pero pues no había, por lo tanto, nomás lo quemaron, ¿no? Qué raro. Y venían para Tonalá. Se aposentaron en Poncitlán, y de Poncitlán iban a llegar a Tonalá. Ahí tenían su aposento para llegar con Tonalá. Entonces se hace una discusión en Tonalá, se hace una comisión y se va a ver a don Beltrán de Guzmán y a Pedro de Alvarado, que ya hablaremos quién era Pedro de Alvarado, ¿no? Después, ¿no? Entonces, ahí llega la comitiva, les plantean que pueden guerrear, ¿no? Pueden combatir a los invasores. Se dio la discusión, la reina Sigualpili decide entregar el mando a don Beltrán Nuño de Guzmán y le dice: vente, te espero el 25 de marzo de 1530 para darte el bastón de mando, aunque
algunos grupos no estuvieron de acuerdo con esa decisión y se sublevaron, ¿no? Los de Tetlán eran bravos, ¿no? Hasta ¿No? la fecha. Sí. Saratitán, Coyula, Tlajomulco, Tala, se sublevaron y empezaron, estaban comiendo, estaban cenando, y pues llegaron los que se sublevaron a lo que decía esta Sigualpili, y empezó a pelearse, ¿no? Don Beltrán Nuño de Guzmán se subió a su caballo enojado, no, pero las huestes lo agarraron y lo tumbaron. Si no es por Pedro de Alvarado, que le salva la vida, otra cosa sucedería, ¿no? Bien, pero hay algunas crónicas que dicen que mataron entre 20,000 y 30,000 tonaltecas, ¿no? Tonaltecas, se perdió la guerra, perdimos parte de nuestra cultura, y yo inicialmente pensé que la reina Sigualpili era toda una mujer guerrera, ¿no? Echada para adelante, brava, ¿no? Pero resulta de que no. Y hay unas esfinges que se le ve así en la plaza de Tonalá, se ve una guerrera, ¿no? Con su lanza y su escudo. Y se deja llevar uno por esas imágenes que no corresponden con la realidad, ¿no? A mí me gustaría abundar un poco también en el proceso un poco ambiental, pero que se enclava también con el asunto cultural. Los ingenieros ambientales que han acompañado el proceso en defensa del cerro, en una investigación se dieron cuenta que el Cerro de la Reina es como un gran paraguas donde cada que llueve infiltra a los mantos freáticos agua, ¿no? Y de los cuales abastece una parte del río Santiago, una parte de estas maravillosas y ya casi extintas 7 cascadas en el río Santiago, hacia el oriente del cerro, y hacia el poniente infiltra agua a lo que viene siendo Santa Paula, hacia el sur del cerro, el valle la parte de Loma Dorada, la parte de Salatitán, junto con el Rosario, y hasta Coyula, ¿no? Entonces es un gran paraguas que hace una gran función para la infiltración de agua, ¿no? Esta infiltración de agua hace que después de la conquista española surja unas fiestas que le llaman las fiestas de las cruces, ¿no? ¿Qué son las fiestas de las cruces? En Tonalá, sobre todo en el área centro, tú vas caminando por cualquier calle y ves pequeñas capillas, ¿no? Estas capillas están siempre junto a un pozo de agua, pozos de agua donde a partir del 3 de mayo empiezan a hacer una fiesta en cada capilla, ¿no? Hasta que, bueno, pasan y recorren la mayoría de capillas en Tonalá, ¿no? Hemos hecho un conteo de hasta 13 pozos de agua y capillas, ¿no? Que, bueno, esto es donde muchos pozos siguen en uso, ¿no?
las gentes siguen tomando agua de ahí, utilizan agua para seguir trabajando el barro, para beber ellos, para algunos que tienen corrales con animales, darles agua a sus animales. Y bueno, este proceso de infiltración del cerro nos da, que abastece estos pequeños ojos de agua, ¿no? Si no existiera, si el Cerro de la Reina no infiltrara más agua, pues estos pozos de agua se desecarían y no tendría sentido la fiesta de las cruces, ¿no? Por eso digo que, bueno, una gran importancia del proceso ambiental se enclava también en el proceso cultural, ¿no? Sí. Sí, ¿y qué tan importante es el Cerro de la Reina? Históricamente ahí fue el acontecimiento que se dio la guerra de la conquista, ¿no? El 25 de marzo, habíamos dicho, de 1530. De ahí surge una danza que es la danza de los tastones, o como en el pueblo le llaman la jugada, ¿no? La jugada, pero es una remembranza de la guerra que se hizo en 1530, ¿no? Los tastuanes, viene la palabra de Tlatoani, el que habla, el que tiene la voz, ¿no? Por lo tanto, es una guerra entre la jerarquía tonalteca y el yugo español. Y es una remembranza de esta danza de los tastuanes como parte del acontecimiento de 1530. Y déjenme decirle que a principios del siglo XX, hace ya más de un siglo, la gente que estaba en el poder, bueno, eran los curros, los que se creían franceses, los que trajeron afuera del palacio hay un kiosco que es francés, hay unas estatuas francesas que significan la primavera, verano, otoño, invierno, las 4 estatuas, y todo era francesado, ¿no? Y en 1905 surgieron una serie de escritores de los periódicos diciendo que la danza era una barbarie y que nos llevaban a acontecimientos pues feos, ¿no? De tiempo de la barbarie. Y las autoridades, bueno, pues haciendo caso de esos periódicos, porque salieron los periódicos, decidieron suspender la danza de los tastuanes. Cuando surgió de nuevo, parece ser que a mediados entre los años 20 y 30 hubo un señor que se dedicó exclusivamente a rescatar esto, ¿no? Y con la llegada de la Revolución Mexicana, bueno, no sé cuál Revolución Mexicana, si la primera, la segunda, la tercera, ¿no? Porque mi tesis es que hay 3 revoluciones: la magonista, la de Madero y la institucional, ¿no? Sí. Entonces, a la llegada de la revolución, no sé cuál revolución, si la primera, segunda o tercera, decide el pueblo de México darle otro acontecimiento ya no afrancesado, sino el rescate de la cultura del nacionalismo revolucionario, ¿no? Y ahí tenemos a José Clemente Orozco, a Rivera, Siqueiros. Diego Rivera, Siqueiros, que déjenme decirles que Siqueiros estuvo aquí en México, en Jalisco,
y tiene unos murales cuando lo andaban persiguiendo porque era el secretario del sindicato de mineros, entonces lo querían apresar, tuvo que irse a los Totipaquillo. Algún día les hablaré de Julián Medina también, del Hosto, que fue el que le dio el balazo a Palacio de Gobierno, ¿no? Bueno, entonces surgieron nuevos acontecimientos, el rescate de lo tradicional, y fue por eso que se instaló de nuevo la jugada, ¿no? Con el cambio de gobierno, ¿no? Y pues hasta ahorita, ¿no? Yo no sé por qué bailan la danza, la jugada, el junio 25, ¿no? De julio, ¿no? 25 de julio. Y debería de ser el 25 de agosto, ¿no? Digo, de marzo. Fue en 1530 y debería ser el 25. Bueno, pero eso también se hace en el Cerro de la Reina. Así es. Y quieren quitarlo con su Yolcan, esos acontecimientos históricos, ¿no? Qué bárbaro. A ver, entonces, pues resumiendo un poquito, logro captar que con la importancia del Cerro de la Reina para la población tonalteca, además del hecho histórico y de este importante evento de los tastuanes, ¿no? De la danza de los tastuanes, pues sigue siendo también así como el uso del espacio, ¿no? O sea, que eso es importante, ¿no? Que habría que aclarar varias cosas, ¿no? El uso de un espacio, pues a veces está estipulado por la ley o por los mismos pueblos que habitan un espacio, ¿no? Entonces, en este caso, el pueblo de Tonalá, pues tiene una importancia allí primaria, ¿no? También claro, como en la decisión de lo que se podría en un momento dado como estipular para el Cerro de la Reina, ¿no? Si no es considerado el pueblo, pues entonces ¿de qué se trataría, no? Y esto, amigos de oscuridades, creo que evidencia una gran oscuridad, ¿no? Que es este unilateralismo por parte del municipio, del gobierno municipal de Tonalá, ¿no? Que bueno, eso evidencia también, pues, tal vez otro tipo de cuestiones como las ambiciones personales o las ambiciones políticas, que es muy, muy común esto en los municipios, ¿no? Y bueno, tengo entendido, ustedes lo narran en un capítulo en el libro, que en el periodo de Jorge Arana, bueno, recordemos que Jorge Arana es uno de los caciques así que han estado ahí en el municipio de Tonalá, desde que él fue hace cerca de 15 años, ¿no? El presidente municipal de Guadalajara, y luego en esta segunda vez que fue presidente municipal de Tonalá, que fue más o menos con el periodo del 2012 al 15, ¿verdad? Más o menos. Y bueno, recordemos que él fue un candidato también a gobernador de Jalisco, ¿verdad? Y bueno, se le acusó de ser no solo un corrupto, sino un ladrón, y en fin, muchas cosas que en su momento, pues bueno, salieron como a la luz, ¿no? Pero bueno, es interesante ver cómo está ahí como planteado eso, ¿no? Y ahora con el nuevo, pues el nuevo presidente municipal, que es el señor Chávez, ¿no? Estaría interesante que ustedes nos platicaran un poquito como esas obscuridades políticas que están ahí como amarradas en el cerro, porque el proyecto Yolcan contemplaba varias cosas, ¿no? Desde poner una especie de teleférico al centro de ahí del municipio, que es la plaza, hasta el cerro, y también lo de esto de poner ahí un centro de artesanal y varias cosas, ¿no? Incluso hasta se hablaba de poner un hotel y tiendas y no sé qué tantas cosas, ¿no? Eso no sale nomás por más, ¿verdad? Sí era un plan, un proyecto que estaba muy bien estipulado, y Jorge Arana hizo varias de las gestiones, ¿verdad? Para que ese proyecto como que se empezara como a estipular, ¿no? A definir. Entonces estaría bien que ustedes, desde las luchas que han vivido, nos narraran un poquito como esas obscuridades que están ahí, que a veces pues la gente no las conoce, pero que pues no dejan de estar como en la luz, ¿verdad?
Bien, en una sesión de Cabildo, siendo el presidente municipal Jorge Arana, propuso regalarle al Estado el patrimonio de los habitantes de Tonalá, y fueron unas hectáreas que se las iban a dar para la construcción del Yolcan, ¿no? Y recordemos quién es el gobernador, ¿no? Y de qué extracciones políticas son, ¿verdad? O sea, Así eso es. tiene mucho que explicar aquí en la historia, ¿no? Sí, entonces en la sesión de Cabildo dijo, a ver, son 6 hectáreas que le vamos a dar al gobierno del estado, levanten la mano quien esté a favor, y si no está a favor, bueno, pues se las arregla después conmigo, ¿no? Sí. Como suele suceder, ¿no? En algunas reuniones que tenía, la gente que iba a votar decía, voto a favor, voto en contra y voten como quieran. En mi sindicato eso sería, ¿no? En mi sindicato, porque he estado en varios sindicatos, el sindicato de trabajadores del Seguro Social, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y los sindicatos son los mismos. Bien, entonces resulta que en esa sesión de Cabildo propuso, ¿no? Y todos votaron a favor del Yolcan, de regalarle las 6 hectáreas, ¿no? Y al final de la sesión de Cabildo dice Jorge Arana, que la historia me juzgue, ¿no? Se creía Fidel o Fidel Lenin o Marx, ¿no? o en mi lucha, ¿no? También Y fíjense nomás. Hitler, ¿no? Bueno, entonces que la historia me juzgue. Y yo dije, bueno, pues hay que empezarle. Yo le tomo la palabra a Jorge, ¿no? Y le tomamos la palabra y empezamos a decirle que violó el artículo 8º constitucional, el derecho de petición, que violó el artículo el derecho de la recreación, que es el artículo 4, el derecho de petición, el derecho de reunión, porque, bueno, pues, inclusive solicitábamos documentos y nos los negó siempre nos los negó, ¿no? Por lo tanto, la propuesta del Cerro de la Reina, de la defensa del Cerro del libro, es que Jorge Arana es un violador. Sí, es un violador. Alguna gente dice, ¿cómo? ¿A quién violó? Pues a la Constitución, ¿no? A la Constitución violó, ¿no? Y creo que pues le tomamos la palabra y estoy ahí para lo que se le ofrezca a Jorge, ¿no? Con documentos. Con la Constitución también. Con la ¿verdad? Constitución, sí, con documentos y la Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, la Convención de Costa Rica, en fin, varias convenciones de derechos humanos, pues las ha violado, ¿no? Uh-huh. Jorge. Ya tenemos con la publicación algo de tiempo y bueno, pues ahorita no sé si Jorge quiere que hagamos un debate, ¿no? O donde quiera, ¿no? Si quiere podemos hacerlo en su casa, en su patio, O aquí, ¿no? En o aquí Escolares, ¿no? en la oscuridad, Lo ¿no? invitamos a Jorge Arana, ¿no? Claro, para que surjan algunas realidades y verdades. Yo, para abundar un poco más en estas oscuridades que ha habido en este proceso, bueno, de las primeras fue que como todos los políticos, Sergio Chávez ha dicho que pues que él no
fue quien impulsó este proyecto, sino que le llegó por herencia, ¿no? Pero tampoco ha habido una disposición a que este proceso se esclarezca, ¿no? Otra de las tantas oscuridades que ha pasado este proceso es, bueno, las diferentes acciones o guerras de baja intensidad que hemos tenido como movimiento, ¿no? Por ejemplo, hemos invitado a reforestación con fechas y horarios específicos, y el municipio se ha dedicado en muchas ocasiones hasta sacar mismos flyers muy parecidos al diseño de invitación, y estarlo repartiendo diciendo que es un día antes, un día después, ¿no? O perifoneando de que va a haber, que ese día el proceso de reforestación o el evento de reforestación va a ser en otras horas, ¿no? Entonces ha habido una serie de boicot, ¿no? Dentro del proceso, ¿no? También, por ejemplo, los compañeros nos organizamos y se empezaron a pintar bardas, ¿no? Bardas que decían no al proyecto Yolcan, ¿no? Y el municipio llegaba y las pintaba otra vez, ¿no? Diciendo que no teníamos un permiso para difusión del proceso, ¿no? Pensaba que éramos una empresa o un negocio particular que queríamos anunciar algo, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas fue los diferentes acosos que han tenido los compañeros, ¿no? Por teléfono, por mensajes, ¿no? Amenazas de muerte directamente a compañeros, ¿no? Han sido una serie, pues, de boicots, ha sido una serie de amenazas que ha tenido el movimiento, ¿no? Y que, bueno, también esto es prácticamente es una forma en la que el gobierno empieza a hacer la diferente presión, ¿no? Por ejemplo, otra de las grandes oscuridades es que el municipio, junto con Sergio Chávez, ha salido en medios de comunicación diciendo nosotros ya vimos que la sociedad civil no quiere el proyecto y lo dejamos en paz, ¿no? Y por otro lado, en los juzgados siguen interponiendo recursos para que el proyecto siga adelante, ¿no? Otro proceso de oscuridad fue el acercamiento con ciertos sectores de la sociedad nada más, ¿no? Sobre todo con el sector artesanal, diciendo este proyecto va a ser un gran centro cultural donde los artesanos locales van a poder exponer sus artesanías, ¿no? Y no era otra cosa más que un lugar donde iba a tener locales para venta, ¿no? Locales que le iban a costar al mismo artesano, ¿no? De su bolsillo para tener un espacio. Entonces han sido una sarta de incoherencias que ha hecho el municipio para querer parar este movimiento, ¿no? Para poder hacerlo a un lado y poder construir este proyecto, ¿no? Entonces recuerdo mucho un poco el proceso de la historia del mismo proceso histórico, ¿no? Donde si vemos la Sigualpili sería el gobierno que cede el territorio, ¿no? Y el colectivo Defendamos el Cerro, los tastuanes que defienden el territorio, ¿no? Y hay un personaje dentro de la danza de los tastuanes que es parecido a la Malinche, ¿no? Le llaman la perra. Es el que tenía la interlocución entre los españoles y Sigualpili, ¿no? Y podríamos decir que en este caso la perra ha sido Jorge Arana, ¿no? en este proceso, ¿no?
Sí. O sea que en el caso, por ejemplo, de este señor Chávez, que bueno, además de hipócrita y de fungir hay una función así al estilo Pilatos, ¿no? De él, por un lado, lavarse las manos, pero por otro lado, así como le hizo Pilatos, ¿no? Se lava las manos, pero permite que le den en la madre a Jesucristo. Así es algo parecido, ¿no? O sea, Sí, públicamente se lava las manos, pero permite que esto siga, ¿verdad? Así es. Y eso lo hace, pues, lo hace además como digo, como un hipócrita, pues ¿cómo podríamos decir? Un mentiroso, un doble moralista, un traidor pues ahora sí a la gente que dice que votó por él, ¿no? Ahí en Tonalá, ¿no? Y que ahora traiciona lo que la gente no quiere, que él en ese sentido como que lo sigue como promoviendo, ¿no? Me llama la atención lo primero que dicen, Salud y hacer de este asunto de las amenazas de muerte. A mí me gustaría que, bueno, nos platicaran un poquito más de eso, porque esto a un nivel de gobierno municipal, pues ya es muy grave, ¿no? Digo, eso lo esperaría uno del gobierno federal, pero ya en los municipios que también hacen eso, a nivel crítico se menciona mucho que los municipios que siempre están en manos de narcotraficantes, ¿no? Que son controlados por narcotraficantes. Y bueno, a mí me gustaría que nos platicaran un poquito de esto, cómo ustedes, qué estrategias hicieron ustedes para afrontar eso de las amenazas, porque en un gobierno municipal ya es como muy grave, ¿no? O sea, el gobierno municipal es el que tiene, como por decirlo así, un contacto más directo con la gente, ¿no? El gobierno estatal, pues bueno, el ciudadano común no se contacta tanto con el gobierno del estado, ni mucho menos con el gobierno de la república, pero en el municipio parece que ahí el contacto es como más directo, y por lo tanto las amenazas pues son de otro nivel, ¿no? También, no quiero imaginar qué se siente, me lo imagino, pero estaría bien que nos platicaran un poquito de eso para que ustedes, amigos de Oscuridad, se den cuenta un poquito de como esa intensidad, ¿no? De las amenazas, ¿no? Y lo que representa también para un movimiento social como este colectivo de Defendamos al Cerro de la Reina, ¿no? Bueno, este proceso de amenaza se da a partir de que algunos compañeros empiezan a darse cuenta que de pronto al salir después de reuniones, las reuniones del colectivo siempre se ha sabido y ha sido abierto en un lugar en específico, ¿no? Y después de las reuniones algunos compañeros nos decían que bueno, que en ocasiones había automóviles siguiéndolos, ¿no? Y donde ya se podía perder de los automóviles, había de repente personas extrañas a lo lejos que venían caminando, ¿no? A otros compañeros, como les digo, mensajes de texto, ¿no? Con amenazas muy textuales de te vamos a matar, ¿no? Ya sabemos que tú estás dentro del proceso de defensa del cerro y no la vas a contar, ¿no? Fueron llamadas así de directas, ¿no? Prácticamente en el proceso del colectivo se tuvo que entrar a hacer un análisis de esta situación, ¿no? Tuvimos que hacer procesos de talleres y capacitación en seguridad con compañeros que ya habían tenido este tipo de talleres. Tuvimos que hacer una estrategia al interior también de cómo evadir estos procesos, ¿no? Cómo estar atentos, ¿no? Cuáles indicadores eran muy claros para el amedrentamiento, ¿no? Entonces, bueno, una de las estrategias fue que se comenzó a rolar los voceros, ¿no? Sabemos que siempre que hay un vocero de un movimiento se le carga todo a este vocero, ¿no? Aunque en los procesos sociales pues sean un proceso colectivo o asambleico, siempre se les carga a un personaje, ¿no?
Entonces nosotros quisimos evitar eso y empezaron a rolar los voceros, ¿no? Del colectivo, ¿no? Y prácticamente una de las cosas fue de los compañeros que tuvieron amenazas directas de llamada, se acercó a la fiscalía y la fiscalía dijo, bueno, necesitamos que hagas un documento y nos pidas protección. Cuando al saber esto nosotros tuvimos un análisis al interior y dijimos, bueno, es que también los luchadores de derechos humanos, cuando se han acercado a la fiscalía en muchos procesos han sido ellos los que dan la pauta para levantones o desapariciones, ¿no? Entonces decidimos mejor no entrarle al proceso de cuidado de la fiscalía y buscar alternativas con otros movimientos que ya habían pasado por esta situación para estar atentos, ¿no? Para estar en protección, pues, ¿no? Y buscar nuestras alternativas de cuidado al interior del grupo, ¿no? Esos son un poco el proceso que ha sido amedrentamiento y así ha sido como lo hemos resuelto al interior, ¿no? Yo creo porque se tocó una fibra muy sensible que es la económica, ¿no? La económica que representaba y sigue representando un gran negocio, ¿no? Para el ayuntamiento de Tonalá y algunos empresarios, quizás hasta extranjeros, poner allí todo eso, ¿no? Porque hemos sabido que de unos años a la fecha, sobre todo con el modelo neoliberal, los presidentes municipales o gobernadores, etcétera, son meros representantes de los poderes económicos, ¿no? De los capitalistas, pues. Y entonces allí se tocó esa fibra sensible, no sé, acostumbrado quizá al señor Sergio Chávez o el priismo, que en Tonalá había poca resistencia, ahora pues, se dan cuenta que está emergiendo una ciudadanía organizada, crítica, que se opone a algo como muy importante, que representa un patrimonio histórico, antropológico, político, natural, ¿no? Que es el Cerro de la Reina. Yo traigo a recordar aquí lo que en aquel documento de las 7 piezas del rompecabezas del neoliberalismo mundial, su comandante Marcos decía de una de las formas de la cual el capitalismo neoliberal opera, ¿no? Destruye, pues puede destruir colonias, destruye la vegetación y después repobla, ¿no? O vuelve a construir y luego repobla a su manera. Entonces así han terminado con colonias antiquísimas. Hoy podemos ver la línea 3 del tren y los monumentos históricos y nuestros árboles. Aquí otra vez decía el maestro Jorge Gastón, cerca de 10,000 árboles que ha destruido el capitalismo, ¿no? Entonces esa me parece que es una parte muy importante de traer a cuenta de la defensa del Cerro de la Reina. Representa algo que incluso la revolución tenía que ver con Zapata, la propiedad del pueblo, ¿no? Pero también un lugar donde es comunitario y a la vez es un tanto ecológico. Esa me parece que es una parte importante. Que si no hubiera la defensa del cerro, entonces después podríamos ver ahí que un Subway, un McDonald's o lo que sea, ¿no? o cualquier cuestión así que no represente la propiedad que el pueblo históricamente de Tonalá y de la zona aledaña tenemos, ¿no? O hemos tenido. Aquí les voy a pasar 2 preguntas que nos hacen por Facebook. Nos pregunta Adrián Palac que cuál es el principal responsable de la desforestación del cerro. Por otra parte, desde hace años en mi colonia se sabe que el Cerro de la Reina se va a ver el paisaje, a beber y otras actividades. ¿Esto sigue siendo así? Y dice René Rodríguez, pregunta que quiénes son los responsables y qué se puede hacer para pararlos. Bien, la participación, por ejemplo, hace una semana estuvimos en el Cerro de la Reina
invitamos a unos entre 17 y 20 organismos de defensa de la tierra, ¿no? Por ejemplo, estuvieron presentes los de Huentitán, los del DEN, los de San Rafael, en fin, fueron entre 17 y 20 organismos que defienden parte del Cerro de la Reina, parte de su territorio. Y nos dimos esa oportunidad de reunirnos, el cual salió bastante bien, y eso ayuda a que la gente no se olvide de la lucha que continúa en la defensa del Cerro de la Reina, ¿no? Creo que, por ejemplo, las papaloteadas que hemos hecho es volar el papalote y la gente llega, ¿no? Llega, y pues la verdad es que sí hay algunos compañeros que van y se echan su chelita ahí, ¿no? Sí. Pues van, juegan básquetbol, se echan una chela, y yo creo que no es ningún pecado tomarse una chela, y bueno, pues a los muchachos les gusta, ¿no? Ves una parejita dándose un beso, yo creo que el amor se manifiesta. Sí, verdad, claro. Se manifiesta de diferentes maneras, y bueno, pues lo bueno es que están jóvenes, ¿no? Y enamorados. Y enamorados, ¿no? Aunque no estén enamorados, que se Bueno, besen, ¿no? La vista real que tiene el Cerro de la Reina empieza a partir de las 8 de la noche, ¿no? Es una vista espléndida, Sí. porque ves un mar de luces, y luego, filosofando, dices que cada lucecita representa la historia de una familia, ¿no? Porque prácticamente se ve toda la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? ¿Hasta dónde alcanzará la vista, Salud? Acatlán, hasta por allá, y por acá, de Zapopan. Bueno, por ejemplo, el Cerro del Cuatro nos Ajá. tapa de aquel lado, ¿no? Nos tapa de aquel lado, y se ve hasta el Cerro del Cuatro, se ve hasta el Cerro del Coli, hasta el Cerro del Coli, se ve el Cerro de la Coronilla, el Cerro de la Coronilla, y se ve parte de lo que es yendo para ahí donde se hacen las fiestas de octubre, ¿cómo se llama? El auditorio. El la de auditorio, Majac. por allá se alcanza a ver, ¿no? Sí. Y la verdad es una cosa tan fuera de lo normal, ¿no? Que te dan ganas de tomarte un vino tinto, ¿no? Al menos, oiga, sí. Un vino tinto, y ver esas cosas tan agradables que todavía se conservan y que no lo quieren quitar, ¿no? Sí. Yo le agregaría que es parte de los usos y costumbres de ahí de los tonaltecas, ¿no? El ir al Cerro de la Reina y, como lo dice Ventura, ir con la amiga, con la novia a ver un atardecer, ¿no? O ir a caminar, a correr, ¿no? Simplemente ir solamente a pasear, ¿no? Ese es uno de los... eso justo era uno de las cosas, de las oscuridades que decía el gobierno. O sea, es que aquí no se usa, ¿no? Eso es un lugar abandonado, aquí no hay nada, ¿no? Cuando mucho vemos ahí a jóvenes tomándose una cerveza, ¿no? Y eso era lo que el municipio y el gobierno señalaba y tachaba, ¿no? Cuando para los tonaltecas es otra cosa, ¿no? Es un espacio en el cual va uno a disfrutar, ¿no? Va uno
a hacer prácticamente, no sé, pasar solamente el tiempo, ¿no? Otra de las cosas, bueno, un poco para contestar también las preguntas de las personas que nos están viendo, pues, ¿quién es el problema? Pues el problema es el municipio, el problema es el Estado, ¿no? Los que tienen el fondo de este problema, ¿no? Y un poco para abundar lo que decía Ventura es, yo me voy un poquito, está el municipio, me voy al asunto estatal, ¿no? Donde cómo este proceso del Estado ha sido prácticamente lo ha aplicado, y lo vemos en los 3 niveles, ¿no? Cómo ha aplicado estos procesos de decir, bueno, vamos a generar un proyecto, ¿no? Un proyecto para beneficio de la sociedad, ¿no? Un proyecto para beneficio de la localidad, ¿no? Y podemos hablar de muchísimos movimientos como se vio en el foro pasado, ¿no? Como decía Ventura, la gente del Nistiquil, ¿no? Con procesos de urbanización, ¿no? La gente de Huentitán con la construcción muy parecido al de Cerro de la Reina, ¿no? Que es un proceso de un teleférico y un centro cultural, ¿no? O están la gente del Zapotillo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con la presa, ¿no? Sí. Son procesos muy parecidos, son procesos que el Estado son las mismas formas de querer imponer sus proyectos, ¿no? Está los del parque, los diferentes parques, ¿no? Están los de el DEAN, los de San Rafael, ¿no? El Colomos, ¿no? Es prácticamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo, la misma forma de operar, ¿no? Y nos vamos más allá, pues hay muchísimos procesos como en la Sierra Wixárika, ¿no? Con los procesos carreteros, o en Santa Cruz de la Soledad con estos procesos de urbanización y creación de campos de golf y bueno, prácticamente es la misma forma, pues, de operar, ¿no? Procesos donde no llegan y se consultan, no llegan y se platican con la sociedad, no llegan y entras a un diálogo, una negociación, ¿no? Sino es una imposición de proyectos, es una imposición de prácticamente de querer que se construya por sus calzones los proyectos, ¿no? Y la sociedad civil, los pueblos, las colonias, los barrios, pues no les interesa, ¿no? Lo que viene de atrás es lo que ya mencionábamos, ¿no? Es el gran negocio, ¿no? Los intereses detrás personales o de empresarios, ¿no? Entonces, sí quiero poner pues esto sobre la mesa, ¿no? Que son procesos en que son siempre la misma forma de actuar por parte de gobierno y se vienen en procesos en cascada, ¿no? Pues, hay una línea federal donde la acata el Estado y donde el Estado manda la línea a los municipios, ¿no? Y así nos podemos ir hasta procesos más pequeños como pueden ser las delegaciones barriales, ¿no? Donde son proyectos que ahí mismo llegan y se enclavan, pues, ¿no? Para que estos procesos se puedan dar, ¿no? Se hagan, ¿no? Para que estos procesos salgan avante, pues, ¿no? Ahí entra la cuestión de la globalización, me parece, que en ese proceso de destruir los monumentos o lugares históricos le quitan la raíz histórica, antropológica, cultural a un pueblo o a una región, y las nuevas generaciones cuando vengan ya no tendrán un Mule o tendrán el Cerro La Reina, tendrán a lo mejor un Oxxo, entonces crecerán con una conciencia globalizada, ¿no? Que es nuevamente una de las grandes tareas que hace el Estado, promovida por los grandes capitales. Yo suscribo lo de la vista espléndida. Tengo 10 años viviendo en Tonalá, y voy, no sé, 3-4 veces tengo que pasar por fuerza y por Tonaltecas, el periférico, etcétera, ¿no? Y en particular en la noche,
Es una vista, como usted dice, espléndida, maravillosa, gratuita, del lugar, no sé si quizás sea el más alto de toda la zona metropolitana de Guadalajara, el Cerro de la Reina, donde se alcanza a ver algo maravilloso. Al atardecer es una vista también fenomenal, porque habrá que recordar que Tonalá significa por donde el sol sale, ¿no? Entonces, el Cerro de la Reina, digamos, nosotros nos paramos ahí, nos queda de espaldas cuando el sol al amanecer, y al atardecer lo tenemos de enfrente. Entonces han sido 3 o 4 ocasiones que yo he ido al cerro, una vista maravillosa y gratuita, que tiene también esa parte de que es posible que el pueblo accedamos a eso, ¿no? Ahora, yo quisiera preguntar un poquito también de su libro, ¿qué encontramos en el libro? ¿Qué es lo que contiene? ¿Cómo ha sido recibido? Bien, déjame hacer un paréntesis previo. Resulta que tuvimos una discusión con la Secretaría de Cultura y se molestó conmigo porque dije la palabra chingar, ¿no? Y me dice la señorita de Cultura, oiga, esa palabra pues está muy mal empleada aquí con nosotros, son chingaderas, por favor. Yo le dije, bueno, pues si le molesta, le pido disculpas porque es dama, no por su cultura, ¿no? Por su cultura debería de leer a Gabriel García Márquez, ¿no? Que no se daba, digo, a Gabriel García Márquez con sus 100 putas y el laberinto de la soledad con Octavio Paz, que nos da toda una reflexión de la palabra chingar, ¿no? Y yo le invito pues desde aquí, desde este pequeño foro, que se ponga a leer, ¿no? Y ya después vemos a ver si está en lo correcto o no. Entonces, la pregunta ¿cuál era? Que en el libro... en el libro, sí. ¿Qué contiene y cómo ha sido recibido? Mira, ¿qué contiene? Historia de Tonalá, historia de los Tastuanes, historia del movimiento social, esos 3 grandes apartados, ¿no? Cómo nace el movimiento Defendamos al Cerro de la Reina, quién aporta, y ahí decimos que, bueno, pues como todos los movimientos sociales, pasamos la charolita y te aporta el panadero que vende pan, ¿no? Sí. aporta la ama de casa, el tendero, el psicólogo, el abogado que llega ahí, el estudiante, en fin, generalmente hacemos eso porque sí tenemos unos gastos, ¿no? Por ejemplo, tenemos 3 vías: la movilización, los medios que nos han tratado bien. Los medios nos han abierto las puertas, ¿no? Por ejemplo, de la cosa pública, creo, ¿no? Cosa Pública 2.0, en general, pues varios programas de radio y televisión de UDG, ¿no? Milenio ha publicado, NTR, ¿no? El Informador. Sí, hemos tenido buena respuesta, ¿no? De Radio Metrópoli, Radio UDG. Entonces hemos tenido sí una muy buena respuesta, ¿no? De compañeros periodistas, ¿no? Y ha sido prácticamente eso, ¿no? Compañeros periodistas que han impulsado desde sus trincheras, desde sus medios de comunicación, el proceso, ¿no? Por nombrar alguno, Agustín del Castillo, ¿no? Como ya lo nombrabas,
a Jesús Estrada, ¿no? Entre otros, Rubén ¿no? Martín, sí. Rubén Martín, entre otros, ¿no? ¿Y han tenido algún ataque, digamos como su libro creo que viene a apoyar mucho histórica, antropológica y políticamente el Cerro de la Reina? Entonces, ¿el Estado no les ha amenazado a ustedes? ¿No les ha boicoteado la venta del libro? ¿No se los desaparece o algo así? Ya ven, como otros. Déjame decirte que cuando yo era joven sacábamos un periódico y lo vendíamos ahí en la de Juárez, ¿no? Llegábamos con el vendedor de periódicos, el boxeador, y le dejábamos, ahí le van 100, ahí le van 100. Pues se vendían. Mira. Se vendían, ¿no? Pues era el gobierno del estado que lo pagaba. Sí. Los quiero todos. Échenlos todos. Y como ya sabían por dónde caminábamos, pues yo pensé que teníamos gran éxito, ¿no? Uno de los primeros escritos periódicos que sacábamos fue La Voz del Pueblo, ¿no? Y pues nos dimos a la tarea, ¿no? Y pues todo se vendía. Pues qué bueno, ¿no? Pero pues era el gobierno médico que se llevaba todo el periódico, ¿no? Bueno, entonces tenemos nosotros algunos gastos, pues, la movilización, la vía judicial, y estamos pagando abogado, ¿no? Estamos pagando abogado, no sé si hay que darle al perito antropológico, ¿no? También, ¿no? No sé, yo no he estado en la reunión del perito antropológico, pero pues mínimamente hay que ofrecerle un vaso de agua, ¿no? Sí. Y la gente participa, ¿no? La gente va y apoya, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos de frío llega un señor que es panadero con una charola de pan y dice, pues entrémosle, ¿no? Llegan los artesanos cuando hacemos subastas de algunas obras de artesanía para sacar fondos, llegan los artesanos y nos dicen, órale, ahí les van estas artesanías, rífenlas, ¿no? Todo el día que vayas alguna recaudación de fondos, vendemos tostadas, y hacemos una rifa que todos los números tienen premio. Mire. Es un vaso, un puerco de alcancía, una cosa artesanal, ¿no? Y creo que en 2 años hemos dado la batalla. Sí. Hemos dado la batalla por parte del gobierno. En nuestro libro no hemos tenido repercusiones, no nos han comprado toda la editorial. Porque nosotros nos fundamentamos en nuestros derechos, ¿no? En la Constitución, en los derechos humanos, y creo que eso ayuda, ¿no? Así es. Pues a ver, compañeros. Para ir cerrando algo con lo que les gustaría cerrar, Claudio. Pues a ver, tú, Aníbal, ¿quieres? Yo, pues me da mucho gusto tenerlos aquí. Es muy importante saber que las luchas están poco a poco convergiendo. La gente que protege animales, o quizás hasta los veganos, feminismo, las luchas estudiantiles, sindicales, docentes, se necesitan converger y saber que en general enfrentamos al régimen capitalista, ¿no? Y ese régimen capitalista, pues cualquier cosa que ve símbolo de pesos, ¿no? Entonces
no puede ver un cerro con árboles porque ha de pensar en eso, en la lógica economicista, ¿no? Dinero, dinero, dinero. ¿Cuánto puedo aquí explotar para sacar dinero? Para hacer ricos a los más ricos, ¿no? O más ricos a los ricos. Entonces, esta es una defensa sumamente importante por todo lo que está haciendo. Y me doy cuenta que es histórica, porque creo que a la Tonalá le está sirviendo como una especie de trampolín, un espejo donde el pueblo se vea a sí mismo y vea que tiene capacidades de organizarse y parar una obra, enfrentar poderes importantes y pararlo, ¿no? Entonces, y eso queda en la memoria. A mí me parece que es una parte muy importante que hoy más sufrimos la cuestión de la ecología. En estos meses hemos vivido los calores, creo que más intensos de los menos que yo recuerdo, 40 y tantos años que vivo, por una deforestación bárbara, irracional, ¿no? y estúpida, y que, como digo, las generaciones que vienen, si no protegen o no protegemos estos raíces históricos, lugares emblemáticos, crecen con una identidad globalizada donde tienen la patria como internet, ¿no? El internet como patria y no las raíces históricas, ¿no? Que nos dan identidad. Esa es una cuestión muy importante. Y bueno, una pregunta para retirarme es, entonces, ¿cómo los pueden contactar? ¿Cuáles son los mecanismos o vías, los próximos también eventos que van a tener para pues seguir, o la gente que quiere participar? Quizá hay vecinos que no sabían, no estaban enterados de esto, entonces y que quisieran pues integrarse de alguna manera a su participación. ¿Cómo sería? Miren, aquí hay otra persona que se llama Bere Hernández, pregunta que si existe algún documento que lo proteja como patrimonio y en qué parte del territorio existen propietarios particulares, ¿no? Y yo me despediría con eso, con un gran gusto de que estén aquí. Si quieres contesto primero y luego... dentro de las 8 hectáreas que el gobierno municipal otorgó en la sesión de Cabildo, no solamente eran propiedad del ayuntamiento, del ayuntamiento en sí, sino que era parte también de particulares. Entonces le dijo, órale, llévatelo, ¿no? Llévate la casa de fulanito. Llévate unas hectáreas más, ¿no? Son de don Panchito, pues qué importa, pues ahí llévatelas, ¿no? Creo que sí fue una metida de pata, porque hay juicios que están en contra de, pues cómo que van a quitarle el patrimonio, ¿no? Ahorita me acuerdo de Flores Magón en su regeneración, nos habla del gobierno, cómo es tan dado a estas cuestiones, y nos habla de un pueblo de Jalisco donde se le quita la vivienda. Estoy hablando de 1900, cuando salió el periódico Regeneración, creo que fue en el 3, ¿no? Desde finales del siglo XIX, ¿no? Hubo por ahí en algunas publicaciones, pero oficialmente fue en 1901. En 1901, sí, tienes razón. En 1901, en el periódico Regeneración hace una crítica al presidente municipal de Juanacatlán, ya me acordé de Juanacatlán. Dice, pues aquí debe de ir una calle, por lo tanto estorba esta casa, me apropio sin ninguna juicio legal, se apropia y realizan la calle, ¿no? Creo que lo que sucedió con lo que planteó Flores Magón, pues sucedió también aquí en Tonalá, ¿no? Pues llegó el ayuntamiento y le dijo, toma estado, y que son de don Panchito, pues no importa, ¿no? Tú llévatela. Te la regalan.
Sí, ¿y querías? Sí, bueno, las diferentes formas de apoyar. Bueno, acabamos de tener ahora, ayer, una reforestación donde como colectivo Defendamos el Cerro de la Reina ha sido uno de sus puntas de lanza la reforestación, ¿no? Creemos que este espacio debe de ser cuidado, ¿no? Este espacio debe de ser protegido. Este espacio, más que construir grandes proyectos, se debería de pensar en otro tipo de inversión por parte del municipio, ¿no? Claro. Inversión, proyectos donde también le dejen cuestiones económicas para el municipio, ¿no? Pero desde otra visión, ¿no? Desde otra forma, ¿no? Creemos que es importante el cuidado y protección de este espacio, ¿no? Y por eso las reforestaciones, ha habido una serie de campañas de reforestación al cual invitamos a todos los que nos ven. Sembraron algunos árboles este domingo, vienen una serie de cuidados ya de lo sembrado, viene más reforestación. Ayer participaron sociedad civil, escuelas del municipio para esta reforestación. Y bueno, otra forma de apoyar es comprando el libro. Hay playeras de venta, hay algunos botones de venta que esto nos ayuda también a empezar a juntar algunos dineros para el mismo proceso, ¿no? Entonces, donde pueden acudir a comprar alguno de estos productos para el proceso es en Juárez 309, en el Centro Cultural Los Ariles. Ahí están de venta algunos libros, botones y playeras, ¿no? En Tonalá, ¿verdad? En Tonalá, sí, es Juárez 309 en Tonalá. Y bueno, estén atentos ahí a nuestras redes sociales, que es Defendamos el Cerro de la Reina en Facebook, y en Twitter es @Cerro de la Reina, donde ahí prácticamente estamos subiendo la información de los procesos que estamos llevando. Y bueno, ahí es donde también les informamos cuándo son los días de reforestación, cuándo son los días que vamos al cuidado de árboles, a las diferentes acampadas o a los eventos culturales que tenemos ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, perdón la interrupción, creo que deduciéndolo y intentando como responderle a Berenice, no hay un documento oficial entonces, ¿no?, que defienda el patrimonio del Cerro de la Reina, ¿verdad? Lo único que hay es la cagazón que hizo en Cabildo Jorge Arana, donde regala el territorio, un territorio que no es de él, se lo regala al gobierno del estado. Entonces no hay un documento, digamos, que certifique ya el Cerro de la Reina como patrimonio y que sea protegido, ¿verdad? Así es, no hay. Lo único fue la sesión de Cabildo que dio estas hectáreas, inclusive sin ser del municipio, ¿no? Teniendo propiedad privada, llega este tipo y con la mano en la cintura les dice que levanten la mano, ¿no? Y que les van a dar una tierrita al ayuntamiento, al gobierno del estado, ¿no? Déjame decir que Santillán Wolverine pregunta dónde deja de ser público, si se cambió el uso de suelo. Y bueno, ya la otra ya está respondida, porque pregunta que si seguirán remodelando para áreas recreativas y deporte al aire libre. Bueno, prácticamente no ha habido ningún interés ni intervención por parte del municipio en querer invertir o en querer hacer de este espacio una mejora, ¿no? Lo único que se ha dedicado es a que de pronto nosotros convocamos una reforestación y ellos el mismo día con su gente vuelven convocan también a
a una reforestación y llegan y se toman la foto y dicen que están haciendo la reforestación, ¿no? Cuando son espacios de muy pequeñas áreas que ellos llegan e intervienen. Como colectivo Defendamos el Cerro de la Reina ha habido una gran intervención, ya ha habido prácticamente 5,000 plantas que se han sembrado ahí en el cerro y estamos por seguir haciendo más reforestación. Y bueno, los invitamos a que participen. Con el asunto de, como yo le decía, Aventura, pues no hay algo claro, no hay un documento claro por parte del Estado, del municipio que proteja, ¿no? Solamente hay una pequeña área de cuidado, ¿no? En el plan de urbanización, ¿no? Uh-huh. de Tonalá y en específico del Cerro de la Reina, ¿no? Entonces es eso, pues que hay un plan de urbanización y dentro de este plan de urbanización se contempla una pequeña zona, ¿no? Que no queda clara tampoco dentro de este plan de urbanización, ¿no? Bueno, no hay un documento, pero ahí está la gente, ¿no? Sí. Y lo que dice la gente importa. Claro. Si al gobierno no le importa, pues que el gobierno se empiece a preocupar porque a la gente le importa, ¿no? Claro. Y me queda claro a mí que no solo con este movimiento, sino con muchos, de que ya es momento de que los gobiernos vayan pensando a qué se van a dedicar, ¿no? Porque en la mente de millones de gentes hay un descontento y ya la gente ya empieza a pensar en quitar los gobiernos y empezarnos a organizar autogestivamente, ¿no? Entonces que se empiecen a preocupar, ya es tiempo, ¿no? Claro. Bueno, yo me despediría, amigos, principalmente con varios puntos, pero el primero sería agradecerles por venir aquí a Oscuridades a hablar de oscuridades, ¿de qué más hablamos aquí? Más que de eso, ¿no? Es decir, las tranzas de todos aquellos, las mentiras de todos aquellos que están en contra de la vida y de las personas, ¿no? El primer punto de reflexión para cerrar sería que tú lo dijiste, Yacer, hay muchos movimientos que, bueno, a nivel nacional se están gestando en defensa de los territorios y donde los distintos colectivos y activistas empiezan a detectar que es como el mismo modus operandi del gobierno, ¿verdad? O de los gobiernos en todos los niveles, ¿no? Aquí sería importante, pues bueno, reflexionar eso, ¿no? De que son como los mismos modos de actuar. Y bueno, también habría que preguntarnos quiénes son los jefes de todos esos distintos niveles de gobierno, ¿verdad? Que bueno, pues ya lo sabemos, son los capitalistas, son esos empresarios nacionales e internacionales, ¿verdad? Que tienen a los gobiernos como sus, pues, ¿cómo decirlo? Como sus entidades que reciben sus órdenes, ¿verdad? Para ejecutarlas y para ellos política y socialmente intentar hacer como las gestiones y los asesinatos y crímenes necesarios como para poder sembrarles el terreno y que se puedan gestar de esa manera pues todos esos proyectos de orden capitalista, neoliberal, nacionalista, empresarial, burgués, asesino, criminal en contra de todos aquellos que se interpongan en contra de esos proyectos, ¿no? Entonces es la gran panacea capital neoliberal, ¿no? En contra de todos los que no están en favor de esos proyectos, ¿no? Ese es uno, ¿no? El otro es, en el caso concreto del Cerro La Reina, podemos ver algo muy importante que ustedes señalan en el libro, ¿no? Que es la gran marcha histórica que se organizó, ¿verdad? Tal vez no por primera vez, pero sí masiva, ¿no? Masivamente, en donde, digamos, de manera espontánea la gente, ¿verdad? Se informa y sale esa gran protesta que se hizo ahí en el centro de Tonalá para exigirle cuentas al gobierno, ¿no? Algo importante en términos históricos, ¿no? Porque, pues bueno, no se tiene como un registro de que antes ahí en Tonalá se haya hecho algo así por un problema político, ¿no? Que inmiscuye a todos, ¿no? Si bien es cierto que no toda la población se agrupó, pero sí es algo muy importante, ¿no? Es un sector muy importante de la población y lo más importante que fue población civil, ¿no? Si bien es cierto, hubo por ahí gente militante de partidos políticos,
pero lo bueno es que el movimiento no se ha dejado como pervertir por los intereses de los partidos, que nada más buscan el dinero, ¿no? Y no buscan en realidad beneficiar a la gente. Eso también estaría interesante como reflexionarlo y considerarlo. Otro punto también muy interesante es, Salud ya lo decía, estos 3 frentes de lucha mediante el cual los activistas de los distintos colectivos han entablado, que uno es la movilización, muy importante, que ustedes lo resaltan mucho y en el libro incluso vienen algunas fotografías, ¿no?, de la marcha, que eso es muy importante para que un pueblo también pues le haga ver a los gobiernos que cuando la gente se organiza el poder radica precisamente en la gente organizada, ¿sí? Y la movilización para el colectivo Defendamos al Cerro de la Reina creo que ha sido lo fundamental, ¿no? El otro gran frente es el frente jurídico, ¿verdad? Que ahí pues bueno también los distintos colectivos han sabido explotar la vía legal, se ganó un amparo, ¿verdad? Se ganó un amparo ahí, que bueno, esa vía también pues es algo importante, ¿no? Porque a veces la movilización no es suficiente porque los gobiernos utilizan todos los recursos y el principal que utilizan es la ley, ¿no? Y me parece que ha sido una buena estrategia de los colectivos, ¿no? Que el frente jurídico también se resalte ahí, porque pues por ese lado a veces es como han ganado, los gobiernos le han ganado a muchos movimientos sociales, ¿no? Porque la ley la manipulan para ponerla de su lado. Entonces yo pues les resalto eso y también los felicito porque la vía legal sabemos que no es gratuita, o sea, cuesta dinero y el movimiento ha sabido como juntar recursos para poder cubrir con esa vía, ¿no? Y el otro frente es, digamos, decíamos que era la movilización, que era el frente legal, y era medios. Lo de los medios, ¿verdad? Que también, pues bueno, ustedes expresan aquí que han tenido como una buena recepción, incluso de medios que tradicionalmente son muy reaccionarios, ¿no? Y muy pro gobiernos, como El Informador, ¿no? Que históricamente aquí ha sido un periódico que está al lado totalmente de los gobiernos. A la vez nomás ahí por decir que, bueno, miren, también apoyamos aquí esta cosa, otra cosa, ¿no? Y que bueno, eso también creo que es importante, y bueno, aquí nosotros digamos que como Oscuridades también pues nos adherimos ahí a esos medios honestos, ¿verdad? Para seguir como apoyando, y además nosotros pues sí tenemos postura política aquí en Oscuridades, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que nos oponemos al gobierno, sobre todo porque es ratero, ¿no? El gobierno, y es asesino, ¿no? Entonces el gobierno pues es algo que nosotros siempre estamos criticando aquí, ¿no? Y esos 3 frentes me parece muy importante como resaltarlos, ¿no? Y yo creo que eso ustedes en los colectivos tendrían que resaltarlo también más para que eso tampoco se abandone. Y también creo que es importante el trabajo que ustedes hacen también en Twitter, en Facebook, en correo electrónico, ¿no? Estar subiendo información, eso también me parece como muy importante. El otro punto de reflexión que me gustaría resaltar sería lo que me fascina, cómo en el libro hacen el rescate de la historia, ¿no? Creo que, y bueno, también ustedes aquí lo rescatan, ¿no? La historia de un pueblo es muy importante siempre, porque la historia no solamente te da identidad, ¿no? La historia te da elementos e ideas e imaginación para ver también tú cómo quieres vivir en tu pueblo, ¿no? Y yo pienso que el hecho de que también se saque el argumento histórico y todo lo que esto se juega, ¿no? O sea, la cultura en sí, ¿no? Lo de los tastuanes, por ejemplo, y lo del patrimonio del cerro, entendido también no solamente como un patrimonio cultural, sino también como un patrimonio natural, ¿no? O sea, ya Salud lo decía, la vista, los espacios recreativos y todo eso, creo que eso se queda corto en comparación a lo que el significado histórico puede representar el cerro en sí, y por todo lo que viene con lo de los tastuanes, ¿no? Porque ahora me queda claro a mí, yo también, pues bueno, en mi juventud fui tonalteca, ¿verdad? Yo estudié allá en Tonalá, yo vivía en Tonalá mucho tiempo, y bueno, hay muchas generaciones de jóvenes que han visto los tastuanes en las fiestas, por ejemplo, como un símbolo de identidad y un símbolo de lo que también nosotros como seres humanos en Tonalá nos representa eso.
tal vez la fiesta de los Tlaxcalanes es como lo más simbólico en lo del Cerro de la Reina, pero no es lo único, ¿sí? Es lo más simbólico por lo que ahora representa el cerro, ¿no? Imagínense ustedes si el cerro ahora hacen todo el proyecto que tenían, ¿verdad? Sí va a afectar realmente a esa tradición, ¿no? Entonces la tradición es una tradición, pues, que ya tiene varias centenas de años, ¿verdad? Las disputas que Salud nos recreó un poquito ahí entre periodistas a finales del siglo XIX, principio XX, donde se argumentaba de que, pues es o sea, que todos los prejuicios antropológicos que eso representaba, ¿no? De que era una fiesta donde se exaltaba el barbarismo y la matanza y todo eso, pues entre periodistas hubo esas discusiones, pero estuvieron muy prejuiciadas, ¿no? Ahora eso se puede ver y entender de otra manera, ¿no? Ahora podemos ver que la fiesta de las Tlaxcalanes más bien rescata mucho el simbolismo de la lucha entre indígenas y entre españoles que hubo ahí, ¿no? Porque el Cerro de la Reina no solamente se vio como el símbolo que representó esa lucha, sino también como un escenario natural de defensa, ¿no? Donde ahí los indígenas lo usaron como una defensa para los posibles ataques que los españoles tenían contra ellos, ¿no? Entonces esto me parece como muy importante y qué bueno que el movimiento de los colectivos está retomando ese argumento, ¿no? Yo creo que ese argumento es el más poderoso, el argumento cultural, porque vean los gobiernos que dicen, ahí nada más van a drogarse, pues ya vieron que no es cierto, o sea, salieron 500 gentes, 300 gentes, 400 gentes a marchar y a decir que no era lo único que sucedía, ¿no? Entonces ya ven los gobiernos cómo se les gastan, siempre ellos nomás minimizan algo, pero pues resulta que ahí, habiendo una sola persona que no esté de acuerdo, eso ya va a representar algo muy importante. Y bueno, finalmente, pues amigos, vean, el movimiento pues está hecho de personas de carne y hueso como ellos, ¿verdad? Que han hecho libros, que han hecho marchas, que hacen fiestas, rifas. Entonces no es algo que esté minimizado, no es un asunto de una persona, ¿verdad? Entonces el gobierno municipal de Tonalá lo que tiene que ver es que hay mucha organización, ¿vale? No están, y además yo pienso que dentro de las acciones que están haciendo, como este foro que citan, estamos viendo que esto no es un asunto nada más de Tonalá, ¿no? La defensa de los territorios es un asunto mucho más grande, y los gobiernos lo que tienen que empezar a ver es que los ciudadanos ya no estamos para tolerar sus tranzas, para tolerar sus arbitrariedades, sus acciones unilaterales, ¿no? Ya los ciudadanos empezamos a organizarnos y empezamos a cuestionarlos, a criticarlos, y como estamos viendo que realmente lo que hacen es para sus beneficios, para sus tranzas, pues lo que vamos a hacer ahora es pensar en desaparecerlos, ¿verdad? Hacer cosas para desaparecerlos y empezar a organizarnos nosotros. Bueno, con eso yo me despido, a ver, Carlos, tú. Bueno, a mí más que nada, de igual manera agradecerles por venir a hablarnos del libro y de esta lucha que, como bien muchos, el gobierno más que nada, enfocándome en Tonalá, quisiera ser olvidada o quisiera pasar desapercibida, pero vemos que desapercibidos solamente ellos, y estos árboles que decían que sembraban, o las plantitas que llevan 5,000, que no pase igual que con los periódicos, que no se las lleven también todos ellos. Sí, y pues recordar también algo que tú decías ayer que se me hizo muy interesante resaltar, que a veces los pobladores de cierto lugar son apáticos a las luchas, a preservar su cultura, y esto lo digo un poco más y referentemente a lo que está a estas fechas, que son las fiestas de junio, que están en Tlaquepaque. Ahí vas a Tlaquepaque y al centro de Tlaquepaque y ves puestos de comida chatarra, ves todo, y en realidad no está representando o no está siendo representativo nada de la cultura de lo que viene siendo Tlaquepaque, y la población apática lo toman como, inclusive ellos mismos se pueden sentir turistas yendo ahí, yendo a pasear, yendo a comprar. Esta señora Limón, que es la Presidenta municipal. La presidenta municipal está trayendo solamente como que bandas, conciertos, grupos, pero solamente para atraer la atención ahora sí que de personas para consumir o cierto tipo de cosas, o solamente como
no en beneficio de los pobladores, porque pues el dinero que reúna no se va a ir para nada a lo que sería o beneficios de tal calle, porque en Tlaquepaque se pudiera creer o no, incluso en zona centro y calles descuidadísimas, que solo están parchadas desde hace 20, 30 años y no se les ha dado nada de arreglo. Y pues solamente se promueve como esta cultura del ocio, pudiera decir, que ahora viene que Julián, que la banda no sé cuál, que fulanito. Y yo recuerdo que hace unos años se trató de hacer algo un poco más cultural y la asistencia por parte de la gente no fue muy bien recibida, casi no asistía la gente y se dejó de hacer algo, una propuesta un poco más cultural, representando tanto la cultura de México como inclusive culturas internacionales. Se traía como que o este mismo francés o a tal fulanito, pero a la vez mezcladas como con cultura, el mariachi tal fulanito, cosas más populares, y como que no tuvo pegue económico y fue como se regresó a estos eventos masivos, que la banda, que todo esto, y creo que es un retroceso y la gente no se está dando cuenta de que no está preservando su cultura, y más que nada hacer mucho énfasis en toda la gente que nos ve, la gente que incluso no sé de México, la gente de otros países que no está preservando su cultura. Ahorita podemos ver que el símbolo más representativo del mexicano es el mexicano con la camisa arriba, con el ombligo y con el sombrero. Eso es lo que muchos países incluso toman como representativo del mexicano. Y creo que hay que cambiar como incluso estereotipos que nosotros mismos hemos como que dejado que nos encierren a nosotros. Porque incluso nosotros lo tomamos como broma, somos el país de, no sé, del tequila, el tequila lo considero una bebida de embriaguez. Hay que quitar esos estereotipos y ver que, como en el caso del Cerro de la Reina, no es solamente ir como a la drogadicción, a hacer, sino que hay una carga cultural detrás de todo eso, hay un porqué de todo eso y no hay que olvidar ese tipo de cosas también. Claro. Por eso, amigos, consuman el libro, compren el libro. Dejan andar comprando Coca-Cola y gancitas y chingadas esas, compren libros. Es más, no duerman, no coman, lean libros. No descansen, lean libros. Pues sí, cerramos, ¿no? Pues gracias por la programa invitación. número ¿qué? 41. Pero no sé si tengan algo con que se quieran despedir. No, pues agradeciendo a los que nos hablaron, ojalá la respuesta sea la más acertada, y que no dejen de mirar este programa, ¿no? Porque programas como este hacen falta, ¿no? Ojalá surgieran en cada cuadra, ¿no? En cada cuadra surgieran y bueno, porque es una oportunidad, como decía, para chingar al gobierno. Sí. Y gracias. No, pues gracias a ustedes. Pues nada más también agradecer por el espacio, agradecer el espacio que nos están brindando para poder dar información del proceso que llevamos como colectivo Defendamos el Cerro de la Reina. Y a nombre del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina me gustaría agradecer especialmente a Flavio Pinedo, que nos ha ayudado bastantísimo en este proceso legal, en el proceso específico antropológico, en los procesos de peritaje. Agradecerte en nombre de todo el colectivo, Flavio, por tu aportación, que ha sido muy medular en la defensa del proceso del cuidado y de defensa del Cerro de la Reina. Gracias, Flavio. Okay, yo creo que después estaría bien hacer un programa sobre el peritaje, ¿no? Que no, pues hay que decirlo, ya lo dijiste, yo soy el perito de ahí del Cerro de la Reina. Y bueno, del peritaje hay muchas cosas que salen ahí y que evidencian pues los crímenes de los gobiernos, ¿no? De todos los niveles, ¿no? Entonces eso hay que decirlo aquí, ¿no? Pero ya de qué forma lo podremos decir ya argumentado desde la antropología, ¿no? Y pues bueno, amigos, acuérdense que estamos en un lugar de la ciudad de Guadalajara, no decimos la dirección por razones de seguridad. Sigan viendo Oscuridades en vez de andar viendo Televisa y TV Azteca, y vean y pues seguimos en contacto, ¿no? Nos vemos, pueblo. Hasta la próxima.
nada.